Sean todos bienvenidos en esta mañana. Amén. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Hoy quiero hablarles de un atributo de Dios que es quizás después de la santidad o igual que la santidad, uno de sus atributos más representativos de Dios, aunque teológicamente está mal decir que un atributo es más importante que otro. Pero para que nosotros entendamos la magnitud de quién es Dios, debemos resaltar algunos de sus atributos. Y ya hablamos que Dios es bueno, que Dios habla, que Dios escucha, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso. Ya hemos visto algunos atributos de Dios, pero hoy vamos a ver uno que es supremamente importante. Y el desconocimiento de este atributo de Dios, el desconocimiento de estas características de Dios, ha llevado a muchas personas a hacer oraciones equivocadas y ha llevado a muchos artistas a componer canciones equivocadas con relación a Dios. Hay una canción que me gusta muchísimo, me gusta demasiado, toda la canción me gusta mucho, pero hay una parte de la canción que se tira la canción. Y no les voy a decir ni el artista ni el nombre de la canción para no dañarle su corazón. Pero en una parte de la canción él dice que Dios no soportó el estar solo, y como Dios no aguantó allá en el cielo la soledad, decidió venir por nosotros. Y entonces hacemos y cantamos ese tipo de canciones y poemas y oraciones pensando que Dios necesita de mí y que allá en el cielo Dios necesita de los seres humanos. Y lo que les escribí en el grupo de WhatsApp, cuando mi hermano murió, muchas personas a manera de consuelo me decían: no llore, no sufra, tranquilo, que si Juan Carlos se murió y Dios se lo llevó, era porque Dios en el cielo necesitaba un ángel, y en el cielo hacía falta un músico porque él tocaba el piano, y allá en el cielo está sirviendo al Señor. Eso suena tan bonito. Suena tan románticamente creíble, pero tan lejos de la realidad. Dios no necesita absolutamente nada de nadie, sino que lo único que Dios necesita es a Él mismo. A ese concepto que está en la Biblia, que vamos a estudiar hoy, a ese concepto la Biblia lo llama, o la teología y la filosofía le llamaron aceidad, con ese, la aceidad. La aceidad significa que Dios es autoexistente, que Dios es absolutamente independiente. Dios no necesita de nada y Dios no necesita de nadie aparte de sí mismo. Por eso es Dios, porque si Dios llegara a necesitar de algo, simplemente dejaría de ser Dios. Usted y yo necesitamos el aire. El día que no tenemos aire, nos morimos. Eso nos demuestra que somos dependientes de algo. Necesitamos de algo, necesitamos el aire, necesitamos el agua, necesitamos la comida. ¿Cuánto más nosotros necesitaremos de Dios para poder vivir? Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, léalo conmigo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lucas nos deja ver con claridad la independencia de Dios. Vuelva a leer el versículo 25.
ni es honrado por manos de hombres. Mire, como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta palabra que Dios puso en mi corazón hoy de compartirles tiene como objetivo motivarnos para que nuestra adoración a Dios sea más genuina, para que nuestro servicio a Dios sea más real, para que nuestra entrega a Dios sea más consciente, más racional, y para que sepamos de una vez y por todas quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y que Él merece, bajo este concepto de su autoexistencia y su autodependencia, entendamos que Dios merece recibir toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Definamos un poquito qué es eso de la autoexistencia y la autodependencia. El doctor R.C. Sproul dijo lo siguiente: en esta palabra se captura toda la gloria de la perfección del ser de Dios, que lo hace a Dios diferente de ti y de mí, y diferente de las estrellas, los terremotos y cualquier cosa creada. Es que Dios y solo Dios tiene autoexistencia y autodependencia. Dios y solo Dios existe por su propio poder. Nadie lo hizo, nadie lo causó. Su existencia está en Él y es de Él. El doctor John MacArthur, hablando de la aceidad de Dios, dijo lo siguiente: Dios es independiente en todas las cosas. Él es perfectamente autosuficiente. No depende de nada aparte de sí mismo y por lo tanto el ser eterno y fundamental, la fuente de la vida y el sostén para cualquier otro ser. Me gusta muchísimo la declaración de John MacArthur, se la voy a repetir. Dios es independiente de todas las cosas. Él es perfectamente autosuficiente. No depende de nada aparte de sí mismo. Y por lo tanto, Él es un ser eterno y fundamental. Él es la fuente de la vida. Él es el sostén para cualquier otro ser. Busque Juan 5:26, por favor. Juan 5:26. Los estudiosos de la Biblia han dicho y han determinado que Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nada. Dios no necesita de nadie para existir. Dios no necesita de nada ni de nadie para actuar. Eso es lo que significa que Dios es un ser absolutamente independiente. Dios no depende absolutamente de nada. Por eso es Dios. Juan 5:26, que dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Aquí encontramos otra característica de la independencia de Dios. Dice que el Padre tiene vida en sí mismo. A usted y a mí se nos fue dada la vida. ¿Quién nos dio la vida? Dios nos dio la vida. Pero la palabra enseña que Dios tiene vida en sí mismo. Por eso dice la Biblia que Él es la vida y en Él está la vida. Él es la vida, en Él está la vida. Así que Dios no puede recibir vida de nadie. Dios no puede recibir nada para vivir, porque en Él está la vida, Él es la vida y Él vive por sí mismo. Esto es un poquito enredado, pero es la verdad bíblica que nos muestra la Escritura. Miremos las evidencias bíblicas de la independencia de Dios. Miremos cómo la Biblia nos muestra y nos demuestra que Dios es independiente.
¿Y por qué nosotros debemos adorar a ese Dios que es independiente? Si bien Dios no necesita mi adoración, Dios no necesita mi alabanza, Dios no necesita mi servicio, Dios no necesita nada de nosotros. Usted dirá, si Dios no necesita mi alabanza, ¿para qué le alabo? Si Dios no necesita mi adoración, ¿para qué le adoro? Si Dios no necesita mi servicio, ¿para qué le sirvo? Lo que pasa es que la adoración, la alabanza y el servicio son la respuesta del Hijo de Dios en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Es en gratitud que yo le alabo, es en gratitud que yo le adoro, es en reconocimiento a su naturaleza, a su deidad, es en ese reconocimiento que yo me rindo a Él en adoración y en alabanza. Entendiendo que mi adoración y mi alabanza y mi servicio no hacen a Dios más Dios y no hacen a Dios menos Dios. Dios no dejará de ser Dios porque usted y yo no le adoremos. Ni Dios dejará de ser Dios porque usted y yo no le sirvamos. Simplemente el día que decidamos no adorar a Dios y no servir a Dios, los únicos perjudicados seremos nosotros. Porque somos nosotros los que necesitamos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Primero, en el nombre de Dios se revela la autoexistencia de Dios. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Hay algunos de los cuales no me voy a demorar porque si no, no saldríamos de aquí nunca. Pero cuando Dios se le revela a Moisés allá en la zarza ardiente, ¿recuerdan? Cuando hablamos de los nombres de Dios, Dios le dice a Moisés cómo se llama, cómo es su nombre. Y el nombre de Dios es Yahweh. Yo soy el que soy. Y los estudiosos de la gramática han dedicado tiempo a estudiar eso y han logrado determinar que en el verbo que Dios utiliza, el ser está de una manera presente en que Dios siempre es. Él no cambia, Él es inmutable. Por eso dice la Biblia, Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa, la omega. Él siempre es el mismo, en Él no hay cambio. Éxodo 3:14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La segunda característica que encontramos de la autoexistencia de Dios, Salmo capítulo 90 versículo 2. Dios existe antes que todas las cosas y todas las cosas creadas existen a través de Él. Le repito, Dios existe antes de todas las cosas y todas las cosas creadas existen a través de Él. El salmista dijo lo siguiente, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista está diciendo que antes de que existiera todo, Él ya es. No era, Él es. Él es eterno, Él vive eternamente. Dios no vive por siempre, Él vive eternamente. Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Dios es un ser atemporal. En Él no hubo comienzo y en Él no habrá final. Y es lo que el salmista está diciendo acá. Antes de que todas las cosas crearan, Dios es. No fue, es. Fue lo mismo que Jesús le dijo a los fariseos cuando estaban discutiendo acerca de la primogenitura. Jesús le dijo a los fariseos, antes de que Abraham naciere, yo soy, porque Él ha permanecido por siempre. Tercero, Deuteronomios capítulo 10, versículo 17. La palabra nos muestra que Dios es el Señor de todo. Dios es el Señor de todo. Dios es el amo de todo. Dios es el dueño de todo. Deuteronomio 10:17 que dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y es Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma
cohecho. ¿Saben qué es cohecho? Cohecho es cuando usted lo para a la gente de tránsito, porque usted lleva la tecnomecánica vencida y usted se baja muerto del susto y usted le dice a la gente de tránsito: colabóreme por favor, agente, colabóreme, ¿sí? Y la gente le dice: ¿cómo le colaboro, señor? Y usted ya sabe a qué se refiere ese cómo le colaboro. Tiene que meter dentro de los papeles 4 billeticos de 50,000, porque ya de ahí no se bajan. Ya son careros. Cohecho significa soborno. Eso es lo que significa cohecho. Y aquí lo que la Biblia está diciendo es que Dios no acepta sobornos. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada. Dios no necesita nada, hermano. Yo no puedo sobornar a Dios con nada. Señor, te voy a servir para que me bendiga. Y Dios dice: no me soborne, hermano. Sírvame porque me ama. Sírvame porque está agradecido conmigo, pero yo te voy a bendecir porque en mi voluntad y en mi misericordia te quiero bendecir. ¿Usted conoce personas bendecidas que no sirven a Dios? Hartas. ¿Por qué? ¿Porque hicieron algo? No, porque Dios en su infinita misericordia decidió bendecirlas. Todos aquí somos bendecidos. No porque le hayamos torcido la mano a Dios, y no porque Dios haya visto en mí qué cualidades, porque Dios sencillamente en su voluntad decidió bendecirnos. Así que Dios es el Señor de todo. Dios es el amo de todo. Y como Él es el dueño y es el Señor y es el amo, Él hace con lo suyo lo que Él quiere. Ahora quiero preguntar, ¿aquí cuántos le pertenecen a Dios? ¿Seguro? O sea que Dios con nosotros puede hacer lo que Él quiera. No, tampoco está allá. O sea, yo soy de Él, pero Él conmigo no puede hacer lo que quiera. Entonces yo le pregunto, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Porque nosotros decimos: yo te acepté como mi Señor. La palabra Señor significa amo, significa dueño. Y cuando yo a Dios le digo: te acepté como mi amo y como mi dueño, le estoy diciendo: yo no me pertenezco. Ahora mi dueño eres tú. Ahora yo hago lo que mi dueño quiere que yo haga. Ahí es cuando nosotros nos metemos en problemas, porque no queremos hacer lo que nuestro dueño nos pide que hagamos. Cuarto, Romanos capítulo 11, versículo 26. Dios no depende de nada, todo depende de Él. Escuché hace poco una canción que decía que Dios estaba entristecido porque los hombres no se arrepentían, algo así decía la canción. Y esta canción hablaba de la necesidad que tiene el hombre de arrepentirse para Dios. ¿Me hago entender? Como si Dios necesitara algo de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Dios en el cielo y Dios en la eternidad está completo, perfecto. Allá en la eternidad, cuando no existía nada, Dios no estaba incompleto, Dios estaba perfecto, Dios estaba completo. Que Dios quiso crear un universo para su gloria y para su alabanza, no lo creó para Él sentirse acompañado. Porque si se tratara de compañía, creo que no somos la mejor compañía para Dios. Solo le causamos problemas. Mire cómo está este mundo. ¿Vieron esta semana las noticias cómo está esto? Esto está, hermano, que arde. Y en cualquier momento, Dios nos guarde, esto se puede convertir en una guerra global. Bien. Romanos 11:25, ¿qué dice? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Estoy leyendo mal? Romanos 11:26, ¿no? Dios mío. Bueno, 11:36.
Voy a cambiar las teclas del computador. 11:36. Ok, muchas gracias. 11:36. ¿Qué dice? Porque, primero, porque de Él. ¿Eso qué denota? Que todo es de Él. Todo es de Él. O sea, Él es el máximo dueño. Él es el potentado, hermano. Porque de Él. Ahora, luego dice, y por Él. O sea, todo lo que hay es de Él y todo lo creado nació por Él. Él quiso hacerlo. Porque Él quiso hacerlo. Y para Él. Mire, todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. ¿Dónde quedamos nosotros? Solamente en reconocer su grandeza. No nos queda otra que reconocer su grandeza. Dice, son todas las cosas. Todo lo creado, hermano, incluyéndolo usted. Usted es de Él. Usted vino a esta tierra por Él y usted está en esta tierra para Él. Así que Él es Dios. Él es Dios. Y a mí solamente me queda reconocer su grandeza. No me queda otra que reconocerlo. Dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Quinto, está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dios es la fuente de todo. Dios es la fuente de todo. Deuteronomio 10, 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Volvimos a leer ese versículo porque tenemos que resaltar lo que dice. Dios es la fuente de todo. Ahora, no me vaya a decir, bueno, como Dios es la fuente de todo, Dios es la fuente del mal. No estamos hablando de eso. Muy pronto quiero que aclaremos ese tema del origen del mal, pero hoy no será el día. Punto número 6. Salmo 115:3. Salmo 115:3. Me gustaría que leyera también, qué pena, Deuteronomios 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. 32:39. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32:39. Ahí está hablando Dios de que Él hace lo que Él bien le parece. Ahora, Dios no hace lo que se le viene en gana. Dios hace lo que Él en su voluntad y en su santidad sabe que debe hacer. Dios no hace nada que vaya en contra de sí mismo. Porque algunos piensan que como Dios es poderoso, Él hace lo que Él quiere y entonces va a acabar con todo porque un día se levantó de malas pulgas y quiso acabar con todo. No, Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa como nosotros. Dios actúa en justicia, en rectitud y en santidad. Ahora sí, Salmos 115:3. Encadenando este versículo podemos decir que Dios en su independencia, Dios hace lo que quiere. Dios hace lo que quiere. Dios hace cuando quiere. Dios hace como quiere. Y Dios lo hace con quien quiere. Y Dios no le pide permiso a nadie para hacer absolutamente nada. Pero hay un personaje que hace unos años dijo que el Espíritu Santo no hacía nada antes de consultárselo a él. Uy, vea pues, yo no sabía que había una cuarta persona en la Trinidad y era él. Hermano, Dios no necesita consultarle nada a nadie.
¿Dios avisa? Claro, para eso tiene sus profetas y sus ungidos a quien Dios a veces le avisa cosas. En el Antiguo Testamento lo encontramos, ¿sí? Pero no quiere decir eso que es que entonces Dios necesita comunicarle a alguien, no. Mira lo que dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios, ¿dónde está? En los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Dios ha querido hacer, lo ha hecho. ¿Quién le puede impedir a nuestro Dios que haga algo? Nadie. Aunque en la Biblia encontramos que Dios en algunos momentos cambió de opinión. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a Nínive? Dios había destinado un juicio para Nínive y le dijo ¿a quién? A Jonás, vaya y predique, y por la predicación de Jonás Dios detuvo el juicio. Hay momentos en que Dios, pero eso lo hizo Él en su soberanía, en su voluntad. Séptimo punto, está en el Salmo capítulo 33, versículo 10. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta tomar decisiones en la vida? ¿Qué me pongo hoy? ¿Cuál par de zapatos me pongo? ¿Cuál pantalón, con qué camisa? Y usted abre el armario y encuentra ahí 10, 15, 20 mudas. Entonces usted le dice a su esposa: ay, mi amor, ¿qué me pongo? Y el esposo le dice: la que te compré ayer, mi amor. Pero Dios no es como nosotros. Dios no necesita pedirle consejo a nadie. Dios no necesita pedirle consejo a nadie para hacer absolutamente nada. Nada. Mire, hermanos, Salmo 33, 10 al 11, lo que dice el salmista: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón, ¿qué dice? Por todas las generaciones. Lo que Dios pensó ayer, lo piensa hoy y lo piensa mañana. Dios no necesita su consejo, hermano. No, Dios no necesita preguntarle nada a usted, ni mucho menos a mí. No. Dios da por hecho las cosas. Usted verá si se acomoda al plan de Dios, ¿sí? Usted verá si se acomoda al plan de Dios, más bien. Pero Dios no se va a acomodar a nuestros planes. Señor, yo hoy voy a hacer. Señor, yo te pido que por favor me bendigas en lo que voy a hacer. Dios dice: ¿y a cuenta de qué? Más bien deberíamos decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres tú que yo haga? Porque si Él es mi dueño, yo hago lo que Él quiere que yo haga. Él no va a hacer lo que yo quiera. Él contesta oraciones, sí, por supuesto, pero no quiere decir que Él hace lo que yo quiera. El desconocimiento de esta sana doctrina, el desconocimiento de esta enseñanza ha llevado a muchos a decretar, a declarar, a confesar. Y es que yo declaro y es que yo decreto. ¿Quién soy yo para declarar y quién soy yo para decretar? Si hemos visto que la palabra dice que Dios hace como Él quiere. Usted se puede desgargantar todo lo que quiera decretando, pero si sus decretos no están acordes a la voluntad y a la santidad de Dios, ha perdido todo, su tiempo y sus fuerzas. Porque la única persona que puede declarar y que puede decretar algo y que se cumple es Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Lo que pasa es que en el vocabulario de los cristianos está el yo declaro, yo decreto. Esta semana llegó la señora del aseo a la empresa. Me pareció muy bonito lo que hizo, al menos la gente hiciera eso. Ella en el baño comenzó a limpiar. Yo declaro y yo decreto y yo confieso que este será un día de bendición y yo declaro que mis manos, bueno, a lo menos estaba invocando a Dios, pero mucha gente ni siquiera lo invoca. Y muchos falsos predicadores creen que tienen el poder para decretar y decir cosas, y eso no es así.
Busque Isaías 46:10, por favor. Isaías también nos muestra y nos deja ver que Dios es absolutamente independiente. No es que Dios nos ignore porque Él no nos ignora. No es que Dios no nos tenga en cuenta porque nos tiene en cuenta por su misericordia. Pero también hay que decir que Dios no toma consejo de nadie. Como hablábamos cuando vimos de la omnisciencia, nosotros vamos a orarle: Señor, mira a fulano de tal, como si Dios se enterara de lo que yo le estoy contando. No, antes de que usted orara, el Señor ya lo sabía. Antes de que yo le diga al Señor mi petición y mi queja, el Señor dice: ah, sí, hasta que te diste cuenta, ¿no? Era que yo estaba esperando a que te dieras cuenta. Isaías 46:10 dice Dios: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Más bien deberíamos decirle: Señor, por favor, haga conmigo lo que tú quieras y que lo que tú quieras sea lo mejor. Set octavo, lo encontramos en Josué, capítulo 7, versículo 9. O mejor, 1 Samuel 12, 22. El octavo punto de la característica de la seidad de Dios o de la independencia de Dios es que Dios hace todo por su nombre y para su gloria propia. Dios hace todo para su nombre y para su propia gloria. Dios todo lo hace para Él y por Él. Para su propio agrado lo hace Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 12, 22. Pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Leámoslo otra vez. Pues Jehová no ha desamparado a su pueblo. ¿Por qué Jehová no desamparó a su pueblo? Por su propio nombre. O sea, Dios no se defraudó a sí mismo. ¿Ve? Dios hace las cosas para sí mismo y por sí mismo, para su propia gloria. Y esto no lo hace un narcisista, por supuesto. Todo lo que Él hace, lo hace porque Él quiere, porque a Él le place, porque a Él le agrada, porque a Él le gusta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Isaías 48:9. Isaías también entendió esta realidad de que Dios hace todo para su gloria. Dios hace todo para alabanza de su propio nombre. Isaías 48:9. Por amor de mi nombre diferiré mi alma, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Lea, márquelo y estúdielo en su casa. Le doy ese consejito. Isaías 48:9. Léalo esta semana. Lea todo el capítulo. Haga una lectura, ¿cómo se llama? Expositiva. Y busque el significado de ese versículo. Hágalo esta semana. Décimo, noveno, lo encontramos en Job capítulo 22, versículos 2 al 3. Otra vez decimos que Dios no necesita de nada. Dios no necesita de nadie y Dios es el autosuficiente. Dios es autosuficiente. Job capítulo 22, versículos 2 al 3. Eso lo hace Dios. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Mire, Job y Dios están teniendo una conversación. ¿Sí han leído el libro de Job?
Job cae en desgracia, ¿cierto? Muere sus hijos. La esposa, que era una mujer bastante temerosa, le dijo: maldice a Dios y muérete, viejo decrépito. Y luego se muere ella. Luego vienen 3 amigos de Job y comienzan a juzgarlo y a decirle que por su pecado él está como está, y es una conversación interesante. Y después de eso Job comienza a hablar con Dios, y Dios le dice: venga Job, vamos a arreglar las cosas. Y Dios comienza a hablarle a Job, y Dios comienza a mostrarle a Job quién es Dios. Y Job por eso se conoce como un libro donde se habla de la autosuficiencia de Cristo, de la supremacía de Cristo, de la suficiencia de Dios, y de la soberanía de Dios. Entonces, en ese contexto aparece Job capítulo 22, versículo 2 al 3. Porque Job le está haciendo reclamos a Dios, y Dios le dice: ¿traerá el hombre algún provecho a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Qué provecho le doy yo a Dios? O sea, Dios me mira y dice: wow, no, gracias. Pues si Dios creó todo, Dios no necesita nada. Nada que yo haga le aprovecha a Dios. Nada, hermano. Sigue diciendo la palabra: al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Lo que yo hago me beneficia es a mí y a mis coterráneos. 3. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Entendió lo que acabo de leer? ¿No lo entendió? Vuelva a leerlo. Si alguien tiene otra versión, la NTV, debe estar mucho más claro. Está hablando Dios del hombre. Entonces Dios le dice: ¿tiene contentamiento el omnipotente? O sea, ¿se pone contento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿No? ¿Por qué? Porque Él no necesita nada. O sea, Señor, tú sabes, Señor, mira mi servicio, Señor, mira mi sacrificio, como si yo dijera: aplausos para Josué Daniel Aya. Vuelvo y le repito: Dios no deja de ser Dios porque yo ore. Dios no deja de ser Dios porque yo lo alabe. Dios no va a ser más Dios porque yo me rinda a Él. Él es Dios soberano, independiente. Dios no necesita nada de mí. Yo necesito todo de Dios. Y lo que yo haga en mi vida debe ser motivo y debe ser razón por lo que Dios ha hecho en mi vida y por quien Él es en mi vida. Pero bajémonos, digo esto con mucho respeto, bajémonos del curubito de pensar que Dios necesita de mis oraciones, que Dios necesita de mi servicio, que Dios necesita de mi ministerio, que Dios necesita de Daniel allá en la tierra. Dios no necesita de Daniel allá absolutamente para nada. Eso lo hace Dios. Sigamos leyendo. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O tiene contentamiento el omnipotente o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Imagínense el reclamo que Dios le estaba haciendo a Job. Dios le estaba diciendo a Job: hermano, yo no me impresiono con nada. Yo no me impresiono. En lo que dice mi esposa, Job era el hombre más recto, y Dios le dice: usted a mí no me impresiona. Ay, Señor, es que llevo 5 horas en ayuno. Dice: ah, bueno, lo felicito. ¿Ya? ¿Terminó? Sí, ah, bueno, ya. Nada de lo que usted haga me impresiona. Esto no lo hace a Él un Dios indolente, por supuesto. ¿Sí? Ajá, y tú dices que Dios, no, sí, Dios mira lo que hacemos, por supuesto. Pero estamos hablando de que Él no necesita de nosotros. Yo necesito de Dios. Sigamos adelante. Algunos me miran como: ay, chévere. Yo me madrugué esta mañana, me bañé, me perfumé, me puse la cadena, me puse para agradar a Dios. No, está perfecto que lo haya hecho, hermano. Está perfecto que lo haya hecho, ¿sí?
Y yo levanté mis manos y hasta lloré. No, eso está maravilloso que usted lo haga, ¿sí? Pero esa es su respuesta al Dios independiente. Entendiendo que si usted lo hace, usted es el beneficiado. Si usted no lo hace, Él sigue sentado en su trono, como si nada pasara. Como si nada pasara. Es que yo me levanto todas las mañanas a las 4 de la mañana a orar. Lo felicito. Pero eso a Dios no le da un grado de 5 milímetros de santidad. Dios sigue sentado en su trono gobernando. Y Dios dice, bueno, bien por ti. Bien por ti. Señor, me leí un capítulo de la Biblia. Bien por ti. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigamos aquí. ¿Qué culpita, hermanos? Si es lo que me enseña la Biblia. 10. Está en el Isaías 41:10. Dios es el primero y el último. Pero aquí no está hablando de cosas numéricas ni de posición. No es el primero del uno, ni es el último de la cola. Aquí no está diciendo eso. Isaías 41:10. Isaías 41:4, perdón. Isaías 44:6. Apocalipsis 1:8. Es una expresión que denota la eternidad de Dios. ¿Para cuántos Dios es el primero en su vida? ¿Para cuántos Dios es el primero en su vida? Craso error. Dios no debe ser el primero en mi vida. Dios debe ser el único en mi vida. Porque cualquiera que es primero puede pasar a segundo. Dios no es nuestra prioridad. Dios debe ser todo en nuestra vida. Su prioridad es comer, dormir, respirar. Pero Dios es su todo en su vida. Como cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si no te tengo a ti, no tengo nada. Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. O sea, cuando todo comenzó a existir, ya estaba Dios. Cuando todo deje de existir, Dios permanecerá. Él es eterno. Él es atemporal. En Él no hay principio y en Él no hay fin. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esa frase, yo soy el primero, yo soy el último, quiere decir que fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay nada. Y termino con Apocalipsis 1:8, esta parte. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y 11. Dios es independiente en su ser de 4 maneras. Dios es independiente. Cuando llegamos a cierta edad decimos yo me independicé. ¿Alguno ha dicho así? Y sucede que seguimos dependiendo de la ayuda del cónyuge. ¿O me equivoco? A veces dependemos de la ayuda de nuestros padres. Somos dependientes, hermano. El único ser en este mundo que se da el lujo de decir que es independiente es Dios. ¿Cuántos hijos han dicho yo me voy de la casa porque me voy a independizar?
y se van grandes, se van como el hijo pródigo, se van sintiéndose los importantes. Oh, y al cabo de 3 meses, un mensaje de WhatsApp: mami, ¿me puedes recibir? Luego no quieren dependientes, sí, pero pues las cosas no funcionaron, ¿me recibe? Como uno de tus siervos: yo prometo volver a lavar la loza, mamita. Yo te prometo ayudarte con el mercado. Yo prometo que me voy a portar bien. El único ser que es absolutamente independiente es nuestro Dios Todopoderoso. Usted y yo somos y debemos ser dependientes de Dios. Dios es independiente en su voluntad. Dios hace lo que Él considera correcto. Dios es independiente en su consejo. Dios no le hace preguntas a nadie. No. Dios es independiente en su amor. Su amor lo llena todo. Todo lo llena su amor. Dios no necesita mi amor. Cuando yo le digo a Dios: Dios, te amo, Dios no dice: ay, me siento completo. Hijo, necesitaba esa palabra, que me dijeras te amo. Dios dice: sí, yo recibo tu amor. Pero si yo a Dios no le digo te amo, su amor sigue siendo completo y perfecto. Yo necesito el amor de Dios. Amén. Y Él ha manifestado su amor. Dios es independiente en su poder. Él hace lo que quiere porque lo puede hacer. Él hace lo que quiere porque Él lo puede hacer. Termino con estas 3 conclusiones. Primera, la independencia de Dios, o la aseidad, nos muestra su absoluto y grande poder. ¿Está de acuerdo conmigo? Por esta razón podemos de manera confiada entregarle nuestras vidas en servicio y en adoración a Dios. Le repito, hermano, la independencia de Dios, como lo hemos visto, nos muestra que Él es un Dios grande, absolutamente grande y poderoso. Y porque yo entiendo su grandeza y su poder, por esa misma razón que yo entiendo su grandeza y su poder, es que yo le entrego mi vida en adoración, en alabanza y en servicio. Debe ser mi respuesta al Dios grande, entendiendo que Él no necesita de mi servicio. No necesita mi servicio. Yo necesito que ustedes sirvan. Ustedes necesitan que yo sirvo, pero Dios no necesita que nosotros le sirvamos. Lo hacemos por amor y por agradecimiento. Segunda conclusión: Dios, en su independencia, no necesita nada más que a sí mismo. ¿Qué es lo que Dios necesita? A Él mismo. Él mismo es suficiente para Él mismo. Yo con yo. Si Dios se quiere sentir completo, se mira a sí mismo y está completo. Dios se mira a sí mismo y está perfecto. Dios no necesita nada para sentirse completo. Él es completo en sí mismo. Él no necesita de nada para vivir. Él no necesita de nada para ser feliz. Él no necesita de nada para estar satisfecho. Él se necesita a sí mismo, y eso lo hace absolutamente independiente, suficiente y necesario. Nosotros los seres humanos sí somos dependientes, y para nosotros vivir necesitamos depender de Dios. Y tercero, Dios no necesita mi servicio. Dios no necesita mi adoración. Dios no es más Dios por recibir adoración, ni Dios es más Dios por recibir servicio. Estas actitudes
son respuesta del Hijo de Dios al conocer al Dios todo suficiente. Y yo quiero que hoy usted se coloque de pie, por favor. Y de manera diferente, yo quiero que usted en un momentico, en una oración, le exprese su adoración y su alabanza con sus palabras a ese Dios que la Biblia nos muestra que es autosuficiente. Que aunque Dios no necesita de mí, yo lo adoro. Que aunque mi alabanza no va a ser más santo a Dios, yo lo alabo. Que aunque mi servicio no va a mejorar en absolutamente nada a Dios, yo le sirvo. Porque he entendido su absoluta independencia, su suficiencia, su poder, su grandeza. Y que es por su misericordia que yo lo puedo adorar, y que yo lo puedo alabar, y que yo lo puedo bendecir, y que yo le puedo servir. Cierre sus ojos, no me mire, hable con Dios. Hable con Dios. Reconozca ahí en su puesto quién es Dios. Señor, en esta mañana podemos reconocer, Señor, que te necesitamos completamente, Señor. Debemos en esta mañana reconocer que tú debes ser el todo en nuestra vida, Señor. Queremos en esta mañana reconocer que tú ni siquiera eres el primero, ni eres la prioridad, Señor. Tú debes ser el todo en nuestras vidas, Señor. Porque toda nuestra vida necesita de ti, Señor. Reconocemos en esta mañana tu grandeza, reconocemos en esta mañana tu poderío, reconocemos en esta mañana tu suficiencia, Señor. Reconocemos en esta mañana este atributo poderoso y grandioso que te hace Dios, que te hace creador, que te hace el Rey de Reyes y Señor de Señores por encima de toda la creación, Señor. Nada que nos encontremos en este mundo que sea estruendoso, impresionante, Señor, puede superarte a ti, Señor. Porque tú lo creaste todo, Señor. Porque en ti, por ti y para ti fueron creadas todas las cosas, Señor. Señor, hoy queremos decirte que rendimos a ti nuestra vida, Señor. Una vez más te decimos, Señor, rendimos nuestra vida y rendimos nuestro ser al Dios soberano, al Dios poderoso, al Dios suficiente, al Dios maravilloso, al Dios grande, Señor. Rendimos nuestras vidas a ti, Padre Celestial. Señor, y a pesar de este atributo tuyo que es tan impresionante, Señor, podemos notar cómo tu misericordia se extendió, Señor, y cómo a pesar de que tú no necesitas de mí, tú me miras con brazos, con ojos de amor y misericordia, Señor. Cómo tú extiendes tu misericordia y tú nos socorres y tú nos ayudas, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos hiciste la creación perfecta tuya, Señor. Gracias porque en Génesis dice que cuando tú terminaste la creación dijiste que era bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de que tú eres independiente, Señor, has querido compartir tu vida con nosotros, Señor. Muchas gracias. Gracias por derramar tu amor en nosotros, Señor. Gracias por derramar tu espíritu en nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por darnos a conocer las grandezas de tu persona, Señor. Muchas gracias. Te pido, Señor, que con este tema, Padre, aprendamos a amarte,
aprendamos a conocerte, aprendamos a caminar de tu mano, Señor, de tu lado. Y que de una vez y por todas, Señor, aprendamos quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros, Señor. Muchísimas gracias te damos. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor.